Y hola familia, ¿cómo están todos? Yo soy Makiura. El día de hoy les voy a estar enseñando a todos ustedes mi configuración de sensibilidad y custom hook. Esto va más que todo a petición de unos suscriptores, los cuales me dijeron que querían ver mis sensibilidades y el custom hook. Y también, si en dado caso quieres agarrar mis sensibilidades, ¿verdad? Te recomiendo que te quedes hasta el final del video, y si aún no estás suscrito, suscríbete y déjame un hermoso like, ya que eso me ayudaría. No se te olvide también de que en la descripción te voy a estar dejando el link de 2 aplicaciones para que puedas obtener diamantes totalmente gratis. Y pues nada familia, vamos a comenzar de una buena vez con este videito. Nos metemos aquí donde dice sensibilidades y como pueden estar apreciando, el general lo tenemos en un 93, la mira de punto rojo lo tenemos en un 50, mira por 2 y mira por 4 en un 80. Ok, aquí el general es lo importante, ya que si quieres alzar la mira como yo, pues tienes que tener casi al 100%. Yo no la pongo al 100% prácticamente porque se me alza demasiado la mira, aunque tengan en cuenta algo, ¿verdad? Y que no se confundan, la del general prácticamente va a ser la del movimiento, la de la sensibilidad de la cámara, pero eso nos va a ayudar para poder darle unos buenos cabeceros, ¿verdad? A los enemigos. También no se confundan porque la mira de punto rojo es para utilizar la mira por 2 y la mira por 4. La tengo así porque prácticamente si en dado caso la pongo en un 100 se me va a alzar demasiado la mira. Así que pues por eso es de que tengo esto así, ¿verdad? Pero tengan en cuenta tengan en cuenta, ¿verdad, muchachos? Disculpen, se me lengua la traba como siempre, de que para hacer esto también tienen que tener el botón izquierdo de tirar, lo tienen que tener en siempre, ya que pues esto les va a ayudar a ustedes a tener un botón extra de disparar. Otra cosa muy importante es de que a la hora de que ustedes vayan a utilizar esta sensibilidad, ¿verdad? Si en dado caso lo quieres hacer, te recomiendo que el botón de disparar lo mantengas en un tamaño considerable. Esto va más que todo para las personas de que suelen ponerlo muy pequeño, ¿verdad? Si en dado caso pones este botón de disparar de manera grande, entre un 75 a un 80 o un 83 como máximo, pues se te va a facilitar mucho más darle disparos a la cabeza al enemigo, ya que pues a la hora de que vas a disparar, lo único que vas a hacer es alzar un poquitito y prácticamente le vas a poder alzar la mira a ese colega y pues probablemente lo vayas a tumbar. Entonces eso te voy a dejar como consejo, ¿verdad? Y aquí está la sensibilidad. Vamos a pasar ahorita con un videito para que tú lo puedas ver. En este caso pues entré en una clasificatoria con unos amigos y pues vamos a narrar esta partidita. Espero que te guste. Ya nos encontramos aquí adentro de la partidita familia y tengo que decirte algo muy importante. Si tú estás pensando en este momento copiar mi configuración, te voy a recomendar unas armas las cuales te van a servir para que puedas alzar muchísimo mejor la mira y así puedas tumbar más rápido a las demás personas. Entonces, una de las armas las cuales no te voy a recomendar que utilices es la AK y la FAMAS. ¿Y por qué? Me van a estar preguntando. En esta partida tuve la oportunidad de tener una Steel al 3 y como pueden estar apreciando, no le podía alzar la mira a esta persona para tumbarla. Esto pues se me dificulta bastante a la hora de yo estar utilizando esta arma, la AK y la FAMA. Realmente es bastante complicado. Entonces familia, el día de hoy les voy a recomendar estas armas que vendrían siendo la SCAR, la M1014. Inclusive con esa arma pueden alzar la mira. La MP40 es muy buena para alzar la mira. Podría ser la XM8 también. Son muy fáciles y tienen muy buena precisión. Y la M4A1. Estas armas tienen bastante precisión. Obviamente la SCAR es una de las mejores armas que pueden haber. Pero si en dado caso no tienes una Steel al 2, se te va a complicar. Si en dado caso te gusta más la M1014, también te recomiendo que la utilices, ya que vas a poder alzar la mira fácilmente. También familia, si eres de las personas que te gusta utilizar mucho la MP40, familia, te recomiendo que lo hagas porque realmente se te va a facilitar. Pero una cosa muy importante, no todo el tiempo vas a poder estar alzando la mira. Recuerda quedarte quieto y no por mucho tiempo. Tienes que hacerlo bastante rápido. Te quedas quieto unos 2 segundos y ya después puedes terminar de rematar al enemigo. Entonces familia, espero de que estos consejos te estén sirviendo a ti. Recuerda darle like, compartir y suscribirte y activar la campanita. Y déjame en los comentarios qué opinas al respecto sobre esta configuración. Y pues si en dado caso te sirvió, me puedes dejar ahí tu like, me puedes dejar tu suscripción. Recuerden también que estoy ahorita con un nuevo Facebook familia. Si en dado caso quieres unirte a mi Facebook, ahí pues te voy a estar dejando el link. También estoy en Twitch
Hago directos todos los días en la plataforma de Twitch por si te quieres pasar y jugar conmigo. Y pues nada, familia, vamos a continuar con esto, que realmente estoy muy emocionado. Esta configuración a mí me ha parecido una de las mejores configuraciones que yo he hecho, y yo siento que sirve para la mayoría de dispositivos móviles, y en dado caso le pones bastante alta la sensibilidad. No sé si tú la manejas a un 100, te recomiendo que lo hagas y la pongas a un 100, pero yo sé que te va a ayudar bastante, crack, sé que te va a ayudar bastante y vas a mejorar bastante, pero también tienes que tener en cuenta que te tienes que quedar quieto por lo menos unos 2 segundos. ¿Por qué? Porque otra persona te puede hacer lo mismo. Entonces no queremos esto, no queremos que esas personas te vayan a dar disparo a ti, ¿verdad? Y que te tumben de una buena vez. Entonces, para esto, familia, es que yo les estoy dando esos consejos a todos ustedes. Espero que los tomen en cuenta si en dado caso van a utilizar mi configuración. Otra cosa muy importante es de que yo soy de las personas a las cuales me encanta utilizar la SCAR. Esta SCAR para mí es una de las mejores. Puedes utilizar la Groza también, ¿verdad? No necesariamente tienes que tener una skin de arma para que esta configuración que yo tengo funcione, porque yo la he utilizado también en mi cuenta secundaria, la cual no tiene una SCAR rápida y no tiene nada, pero nada de skins. Igual me ha servido. Al inicio de los clics pueden estar observando de que pues yo inclusive estaba jugando con mi cuenta secundaria también, ¿verdad? Y pues nada, familia, en serio, espero que les sirva esos consejos a todos ustedes. Una cosa es que yo no soy el mejor jugador de Free Fire tampoco. Yo les traigo estos test porque a mí me sirve, esta es la configuración la cual yo utilizo, y espero de todo corazón que les sirva a todos ustedes. También mantengan pues en cuenta la distancia, que no la mayoría del tiempo le van a poder acertar disparos a la cabeza, no siempre lo van a poder hacer, pero de una partida por lo menos van a tener un 60-70% de probabilidad de poder dar unos buenos cabeceros. Así que pues estos consejos son bastante importantes. Yo no soy el mejor jugador, pero les doy estos consejos porque a mí me sirven, me han servido muchísimo, familia, me han servido muchísimo, y espero que me dejes ahí tu suscripción porque quiero llegar a la meta de los 200,000, quiero ser conocido, familia, quiero que pues me dé a conocer así como otros youtubers, ¿verdad? Y en serio me estoy poniendo pues las pilas y estoy tratando de mejorar mi contenido para que todos ustedes puedan aprender, ya que pues yo tampoco nací aprendido, y realmente quiero que todos ustedes mejoren, que logren subir heroico, que sus compañeros y amigos les digan que son unos cracks y demás. Y espero de todo corazón que todos ustedes puedan y mejoren, ¿verdad? Que mejoren con estos consejos, pero necesito que ustedes se pongan a practicar día a día, como yo lo hago. Tal vez 1 hora o 2 practiquen, ¿verdad? Pero eso les va a ayudar. Familia, vean, ahí les quiero mostrar esto. Ya pues prácticamente les voy a estar mostrando ahí, vean que ahí yo me estaba curando, ¿verdad, familia? Ya ella me estaba curando. Yo creo que pues hicimos un muy buen desempeño en esta partida, pero para hacer esto nosotros tuvimos que ser mucho más inteligentes que esta persona. Y vean, ahí se murió con cabecero, familia. Vean que esta configuración estaba muy buena. Realmente estaba muy buena esta configuración, y espero que tú puedas mejorar. Y de todo corazón te lo digo, bro. Espero que mejores, espero que seas un crack y que un día nos encontremos y nos demos bastante, pues, duro, ¿verdad? En los enfrentamientos. Y pues nada, espero que te haya gustado el video. Recuerda darle like, compartir y suscribirte y activar la campanita. Yo soy Makiura y me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.